Hola, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy les estaré mostrando o recomendando una marcha que sobre todo los jugadores free to play podrán conseguir bastante fácilmente. Y bueno, darle el agradecimiento a Mr. Grady y Cigarme del proyecto Eternal Empire, que prácticamente he seguido guías y recomendaciones de ello y hemos llegado a que esta es la mejor opción para jugadores free to play y en general. Es una marcha muy decente para arqueros y en la cual vale bastante la pena invertir. Bien, la marcha que estamos hablando, la que está en pantalla, que es la marcha de Suleiman como principal, Teodora y ISS. Bien, tenemos a estos tres héroes y es bastante fácil de obtener. Prácticamente esta es una marcha que tendrá un desempeño bastante decente durante todo el juego y sobre todo durante el juego temprano. Bien, gracias a la habilidad de daño de Suleiman, que es el héroe que tenemos de principal, y a las habilidades de apoyo de estos otros dos héroes que son ISS y Teodora. Bien, van a ir bastante bien, van a enfocarse bastante bien y se pueden conseguir dentro de todo bastante fácil. Vamos a tener al héroe Suleiman, que lo vamos a conseguir en el evento de avenimiento legendario, que viene a ser como el tema de la ruleta en otros juegos, con algunas monedas imperiales. Vamos a gastar y vamos a conseguir a este héroe y lo vamos a poder llevar a una estrella. Luego vamos a tener a la héroe Teodora, que la vamos a poder conseguir en el evento Reunión de Héroes, que es un evento con el cual vamos a poder comprar unas fichas. Bien, y esas fichas nos van a servir monedas para comprar tokens de la heroína. Vamos a necesitar unas 2500 de esas monedas y podemos comprar 10 de esa heroína y luego, bueno, meterle genéricas y subirlas hasta una estrella. Y el comandante o el héroe ISS es gratuito, es de la taberna, por lo tanto es bastante fácil de subir y lo vas a poder colocar en 5 estrellas fácilmente. Quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like y compartan este video. Bueno, ya darle el agradecimiento a Mr. Grady y Cigarme. Y por supuesto que darle el agradecimiento a los miembros del canal. Bien, a los colaboradores que son Enigma, bien, que se ha convertido actualmente en un colaborador legendario. A Zorro48, que es el colaborador épico, y a Juan Sebastián García, que es un colaborador elite. Bien, agradecerles por su apoyo adicional al canal. Muchas gracias por todo. Y bueno, aprovechar para agradecerles. Siguiendo con la guía, ya tenemos aquí prácticamente esta guía. Bien, este emparejamiento que es muy recomendable y muy bueno para sobre todo para los jugadores free to play, que no van a tener muchas más opciones y que por lo tanto va a ser una gran inversión a largo plazo en la cual vas a poder colocar tus recursos. Vas a tener a uno que es de la ruleta, por decirlo de alguna forma, que lo vas a poder subir a una estrella, uno de la taberna gratuito, que lo vas a poder subir a 5 estrellas, y otra de reunión de héroes, que la vas a poder subir a una estrella y va a ser decente la dupla. Bien, luego vamos a tener la opción de elegir otras marchas. Bien, más adelante. O esta la vamos a poder mejorar. Es opcional. Yo no lo haría. Creo que esta marcha va a ir bastante bien. Porque los arqueros son más para jugadores pay to win. Aquellos que se dediquen a gastar buenas cantidades de dinero en el juego. Porque van a tener mejores opciones para invertir, que veremos luego. Bien, si quisieran podrían mejorar esta marcha y obtener algún beneficio adicional colocando a la heroína Sondiok, y tendrían a Suleiman, Sondiok y Teodora. Pero creo que colocando Suleiman, ISS y Teodora ya estaríamos bastante bien. Tendríamos buenas opciones. Creo que esta marcha, así como está ahí, la veríamos bastante bien. Pero bueno, marchas adicionales. Mejorar esta. Ya habían invertido. Bueno, mejorar esta. Y le colocan a esta otra heroína. Que a esta otra heroína la conseguimos en reunión de héroes también. Con algunas moneditas ahí. Gastando un poco de monedas imperiales podrían obtenerlo.
y mejoran esta marcha, pero el beneficio que les da no es gran cosa, no es nada del otro mundo, por lo tanto van a tener una muy buena opción ahí. Bien, luego tenemos el tema de otras marchas que van a poder invertir, que esta ya no es para free to play, no sería para jugadores free to play, porque van a tener que conseguir a la heroína Mulan, bien, que Mulan es de la primera compra, bien, hace una primera recarga y le van a estar dando a esta heroína. Luego vas a poder colocarse de secundaria a Josephine y en tercer lugar a Ragni Dugatti. Y con esto lo que vas a hacer prácticamente es tener una marcha centrada en Mulan, que esta alineación maximiza la habilidad de ataque secundario activada a través de la coordinación de estos tres héroes. Y para que esa combinación funcione bien, tenés que tener a estas tres heroínas allí. Y para eso vas a tener que hacer una inversión bastante. O sea, a Josephine te la dan gratis. Esta tenés que hacer alguna compra. Y esta, querida amiga, vas a tener especial diario. O sea, vas a tener que comprar algunos paquetes para obtenerla. Y en el evento Tesoro del Reino. Hay que ver cuando aparece, ¿no? O sea, tenemos acá que hay que ver si te lo da. Quién sabe, pero ya es algo más de pago. Luego vas a tener la opción de enfocarte, por ejemplo, en otros héroes. Que vas a tener a la heroína Mulan nuevamente, con otra opción de marcha. Más avanzada para arqueros. Bien, vas a tenerla acá, por ejemplo. Y vas a cambiar, por ejemplo, vas a tener a Mulan, que es de pago. Vas a seguir utilizando a Josephine en esta posición, y acá vas a poner a Attila, que Attila lo vas a obtener en el evento Advenimiento Legendario Ruleta. Quizás es más fácil de subir, pero bueno, también es algo más complicado de invertir, no es tan free to play, porque sí o sí tenés que comprar paquetes para conseguirla gratis y invertir monedas imperiales en obtenerlo. Lo vas a llevar a uno capaz, o no sé si vas a poder llevar a esta heroína. A lo vas a poder llevar y acá es gratuita. La vas a llevar a 5. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Luego tenemos la opción de que prácticamente esta marcha o este emparejamiento con Mulan como núcleo prácticamente va a ser activadora de habilidades de ataque secundario a través de los efectos de ataque de Attila para causar un daño masivo. Para que esta combinación funcione vas a tener que tener eso. Bien, y vas a generar un muy buen daño. O sea, va a ser una opción o una marcha que genere bastante daño. Pero bueno, no es tan factible quizás. Y luego tenemos esta otra opción como héroes de arqueros, y acá vas a tener a esta querida heroína Belewe, que la vas a tener que conseguir en Advenimiento Legendario con ruleta nuevamente. Vas a tener al querido Atilas, Advenimiento Legendario, y a Mulan de pago. Va a ser quizás la marcha más pay to win y más compleja de conseguir para los free to play. Bien, por eso se dice y se recomienda que se enfoquen los jugadores free to play, sobre todo en infantería y lanceros, y que la caballería y los arqueros son más para otro tipo de jugadores que sean de pequeño gasto o quizás pay to win. Bien, si sos un jugador que gastas algo de dinero, vas a tener mayores posibilidades de obtener estas marchas. Si por ejemplo conseguís, o sea, gastar algo de dinero y compras, si no me equivoco, la tercera cola de construcción, se supone que deberían de darte la opción de elegir a la heroína y desbloquearse el paquete de primera recarga. Por lo tanto, podrías obtenerla. Y bueno, hay más o menos algunas opciones con estos héroes. Para jugadores free to play, la marcha recomendada sería Suleiman con ISS y Teodora. Bien, y ahí tendrían una muy buena marcha de arqueros para utilizar a lo largo del juego, pero no para enfocarse en esa unidad. Bien, sería una marcha nomás para tenerla y utilizarla en el combate.
Espero que les guste, que les agrade. Muchísimas gracias por todo. Suscríbanse al canal, dar like y compartan este video. Y únanse a mi Discord, donde van a tener mucho contenido adicional que subo continuamente. Voy trabajando en las guías y en contenido en general, y lo voy publicando también en el Discord para que lo tengan en formato texto y les pueda resultar de muchísima ayuda. Y bueno, si es así, si les resulta de ayuda, suscríbanse, den like y únanse al Discord. Y bueno, aquel que pueda y quiera unirse al canal y formar parte de los miembros, con acceso a un chat dentro del Discord exclusivo y contenido exclusivo, será bienvenido. Muchas gracias por todo, hasta la próxima. Que tengan un gran juego.